¿Cómo están, jóvenes? Hoy vamos a ver un tema que es importante, necesario, indispensable, saber lo que dice Dios de ese tipo de situaciones. Hay un término que Dios ocupa en su palabra que no nos gusta mucho a cada uno de nosotros. Nos puede llegar incluso a incomodar. Nos podemos llegar a sentir y tanto es así que las personas se ofenden y se bajan por las escaleras y se van hacia ese rumbo. ¿Sí? Muchas veces la gente no le gusta ir a la iglesia donde se les llama por lo que es, donde se les toca ahí la cosita que no les gusta, donde se siente la persona y agarra y se va, ¿sí? Y muchas veces jóvenes se han ido, hermanos de la iglesia se han ido porque los confrontas con esa situación y como su orgullo puede más, su carne puede más, ahí ya no les está gustando que se hablen ese tipo de temas, ¿no? Por eso hay iglesias tan grandes de miles de personas que hablan bonito, les hablan de prosperidad, les hablan de beneficios, de bendiciones, y hay otras donde se hablan ciertos temas que la gente le incomoda. No me gusta que hablen esos temas y mejor me voy a una iglesia donde se hable más bonito de ciertas situaciones, ¿no? Es una verdad que no podemos evitar porque viene en la palabra de Dios. No podemos evitar lo que dice la palabra de Dios. Y si Dios lo llama así, es porque así es esta situación. No podemos quitar las cosas como Dios las llama, ¿sí? Peor aún, hay jóvenes que se sienten cuando tú les dices, ¿sabes qué? Estás haciendo mal en esto. No les gusta que le digas, ¿sabes qué, Daniela? Estás haciendo mal en esto. Jonah, no hiciste mal. Fue la primera que pensé cuando escribí esto. Exacto. Les duele, les lastima, no les gusta que se toquen esos temas o que se les llame por lo que son. Se les dice claramente, Daniela no, Julieta, la regaste en eso. Lupita, ponte las pilas. No, cosas así. Pero hay jóvenes que se pueden ofender por lo que Dios nos llama, por lo que Dios dice que somos cada uno de nosotros, ¿sí? Y ahora, hay un paréntesis. A la iglesia no venimos a hablarles bonito a cada uno de ustedes, ¿sí? No venimos a decir, Isaac, no pusiste atención, pero eres una flor de Dios, ¿sí? Isaac, ya pasamos 3 veces el juego, pero no te preocupes, amigo, eres una princeso de Dios, ¿sí? O sea, sí venimos cuando hacen algo bien a decirles bien Julieta, bien Melisama, bien esto, bien aquello. Sí, o sea, venimos también, si hacemos las cosas bien, también venimos a exponer eso, pero no venimos a hablar cosas bonitas también a la palabra de Dios, porque si vemos la palabra de Dios, una de las cosas que mucho habla es de la corrección de las personas, de diferentes formas, ¿no? Pero hay jóvenes que no les gusta eso, se sienten y se van, ¿sí? No venimos a hacerte sentir bien, sino venimos también, la palabra de Dios, muchas de ellas, sí, nos hace sentir bien las bendiciones, las promesas que Dios tiene para nuestra vida, pero cuando Dios nos confronta, muchas veces no nos hace sentir bien, muchas veces nos hace sentir mal, nos duele, nos lastima, pero es parte del crecimiento y es una necesidad que el cristiano tiene, ¿sí? La palabra de Dios, nos guste o no, viene establecida tal cual es. Nadie aquí escribió la Biblia, la escribió Dios con un objetivo y tenemos que ser conscientes de lo que Dios dice en su palabra. No vengo a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos, a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Vamos a Santiago 4:8, por favor, porque Dios habla de esa manera. Dios habla de muchas maneras, tiene muchas bendiciones, tiene muchas promesas, nos gustan ese tipo de versículos, pero también la otra parte de la Biblia es que Dios tiene una característica que nos llama a nosotros. Hay una forma en la cual nos dice y nos expone y nos pone en un cierto lugar. Santiago 4:8 dice, ¿ya lo tienen? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y después, ¿cuál es la palabra que utiliza? Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Pero ahí les está diciendo, ¿sabes qué? Pecadores.
Nos está exponiendo lo que somos cada uno de nosotros. Está hablando de nuestra característica humana, nuestra naturaleza que nosotros tenemos, pecadores. Vamos a Romanos 5:8, ya se lo saben. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y otra vez la palabra de Dios en Santiago, en Romanos, nos está diciendo nuestra característica, nos guste o no, nuestra forma de ser pecadores. Primera de Timoteo 1:15, por favor, también. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Y como son buenos en esgrima, lo voy a leer porque de seguro ya hasta lo terminaron de leer. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso me gusta. Pero Dios otra vez nos vuelve a decir pecadores. Y mucha gente se sale de la iglesia por utilizar ese término, pecadores. Y es una realidad. Dios nos habla que somos pecadores. Y ahorita vamos a ver que no es para hacernos sentir mal, no es para sobajarnos, no es para pisotearnos como en el Congreso no es para eso. Es para que nosotros veamos en qué lugar estamos, simplemente. No es para señalarlos, para hacernos así en la herida, eres un pecador, para juzgarnos, vernos hacia abajo. En ninguna manera Dios expone esas palabras para que nosotros nos sintamos así. Simplemente es para que veamos en dónde estamos. La Biblia dice que somos pecadores, ¿sí? Romanos 5:19 también, por favor. Porque, lo voy a leer rápido, digo lento, en lo que lo encuentran. Porque así como por la desobediencia de un hombre... ¿Ya lo tienen? Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero con estos versículos y muchos más, la palabra de Dios nos dice que somos pecadores. Cada uno de los que estamos aquí, Dios nos llama pecadores. Y nuevamente, vuelvo a reiterar, no es para hacernos sentir mal. No es para juzgarnos y decir, no, pues entonces ya no voy a la iglesia, no, entonces ya dejo las cosas. No, simplemente es para ubicarnos en dónde estamos. Somos pecadores. El término pecado proviene de la palabra en latín, peccatum. No, ese es más italiano, ¿verdad? Peccatum. Y se trata, el significado de la palabra en latín, se trata de una transgresión consciente y voluntaria de las leyes establecidas por Dios. Así de fácil y sencillo. El pecado es una transgresión consciente y voluntaria de las leyes establecidas por Dios. Esto no es para juzgarte, no es para hacerte sentir mal, no es para sobajarte, pero tenemos que llamar las cosas como son. No podemos evitar este tipo de versículos porque si no, la gente se va a ir de la iglesia y pues me voy a quedar con una persona, ¿verdad? No, tenemos que hablar lo que dice la palabra de Dios. Y Dios nos dice que somos pecadores. Delante de Dios somos transgresores de su ley. Delante de Dios somos desobedientes, somos blasfemos, somos iracundos, somos rebeldes, duros de cerviz, personas que no honran a sus padres, defraudadores, engañadores, blasfemos, vengativos, calumniadores, avaros, maldicientes, fornicarios, de los cuales yo soy el primero, me diría el buen Pablo. Pero así somos. ¿Alguna de esas cosas tú hiciste alguna vez en tu vida? Mentirosos, blasfemos, que no honran a sus padres, desobedientes, que levantan falsos, que engañan, que hacen contiendas, que ponen enemistades entre los hermanos, que hablan a las espaldas, que son malagradecidos, que no vienen a la iglesia, que no dan su diezmo. ¿Alguno te suena algo familiar en tu vida? ¿O ustedes son chidos? Porque la Biblia dice que somos pecadores y alguna de estas cosas, de estos pecados, nosotros los hemos cometido alguna vez. Dios nos vuelve a decir, somos pecadores. Y esto no se trata de señalarte, se trata de hacerte ver tu condición delante de Dios. Porque acá podrás venir, Dios bendiga América, en su saco. Se me enchina la piel de ver eso, de esas cosas, ¿no? Podrás vestir de vestido de princesa como Ericú, ¿sí? Podrás venir bien enlocionado, bien bañadito. Podrás vestir de tu corbatita, aunque el chiquilín no trajo, ni el John estoy viendo que tampoco, ni el... no, ya mejor acabamos, ¿verdad? Pero podremos vestir bien bonitos. Las princesas bien bonitas. Puedes vestir bien peinadito, corte de cabello
Chido. Puedes venir del 1. ¿Por qué se ríen? Puedes venir del 1. Puedes estar súper bien. Puedes ser educado. Puede ser caballeroso, puede ser, pase usted, hermana, por favor, le hablo de usted, porque es pecado hablarle de tú a las mujeres, entonces le hablo de usted, Ericu, pase usted, por favor, ¿sí? Pero, delante de Dios, nuestra condición es que todos somos pecadores. Delante de Dios, esa es nuestra naturaleza delante de Dios, nadie se puede escapar, y aquí podamos poner la mejor cara, todos somos pecadores, ¿sí? Aún siendo cristianos, pecamos constantemente y deliberadamente delante de Dios. Esa es nuestra condición. Y más como jóvenes, el 100% de su tiempo es pecado, es cierto. Pero somos pecadores, ¿sí? Lo bonito de todo esto es que si por alguna razón pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Si por alguna razón pecaros, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si por alguna razón pecares, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Si por alguna razón pecares, si nuestros pecados fueran como la grana, como nieve serán emblanquecidos. Si por alguna razón pecares, si vuestros pecados fueran como rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Gracias a Dios por su perdón. Gracias a Dios que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias a Dios por su misericordia tan grande. Gracias a Dios por su gracia, que somos absueltos del juicio de Dios. Gracias a Dios que que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gracias a Dios porque Dios muestra su amor para con nosotros. Gracias a Dios porque aunque somos pecadores, Él nos ofrece su perdón, nos ofrece su gracia, su misericordia, y siempre va a estar abierto con sus brazos para todas las personas que quieran acercarse a Él. Gracias a Dios que si nos arrepentimos, nos humillamos, confesamos nuestros pecados, siempre vamos a encontrar el perdón de Dios. Siempre va a estar con los brazos abiertos para perdonar nuestros pecados. Si pides perdón y te arrepientes de la manera bíblica, siempre vas a encontrar la mano perdonadora de Dios. Gracias a Dios por su gracia, por su misericordia. Eso es un bálsamo para el cristiano, que a pesar de que somos pecadores, a pesar de que caemos, a pesar de que tropezamos, a pesar de que se te diga no, a pesar de que leemos la palabra de Dios y vamos en contra de la palabra de Dios, a pesar de que te dice pórtate bien y no te portas bien, a pesar no tomes cerveza y te echas una caguama, un vodka, lo que quieras, a pesar de que no fumes y te echas un cigarrito, no te juntes con esas personas, a pesar de que blasfemes, a pesar de que engañas. Si vas con Dios de la manera que Dios lo establece en su palabra, que se puede encontrar el perdón, no a tu manera, no a la manera que dice Cristo, sino a la manera bíblica en el cual hay una humillación, una confesión de pecados, un arrepentimiento genuino, siempre va a estar la mano de Dios perdonadora ahí para decirte no te preocupes, échale ganas y sigue adelante. Siempre va a haber ese perdón delante de Dios para todas las personas que quieran encontrar perdón delante de Dios, ¿sí? Eso, hay un paréntesis aquí bien grande que quiero que lo... Ese paréntesis es, no quiere decir que no habrá consecuencias de nuestros pecados. No quiere decir que si caigo en fornicación 9 meses después no va a haber una consecuencia. Eso no quiere decir que si robo y me cacha la policía robándome unos rines de un carro, no voy a dar a los separos por esa situación. No quiere decir que si estoy contando el diezmo y no me fijé que hay una cámara ahí y yo me estoy metiendo acá y me agarran con las manos en la masa, no va a haber consecuencias en eso. Siempre, depende de lo que uno haga, va a haber consecuencias por nuestras acciones. ¿Sí? Dios, somos pecadores, Dios nos perdona, pero muchas veces hay consecuencias por lo que hagamos. Por eso queremos que no caigas en pecado, para que no vivas las consecuencias de ese pecado. Pero su gracia siempre va a estar para con nosotros. Todas aquellas personas que se arrepienten de sus pecados siempre van a encontrar el pronto auxilio
y perdón de parte de Dios. Siempre, gracias a Dios. ¿No les da eso tranquilidad? ¿No les da eso un gozo, una paz, un bálsamo a nuestro corazón, a nuestra forma de vivir, que gracias a Dios siempre vamos a encontrar su misericordia y su perdón, ¿sí? Pero que quede claro, el pecado siempre va a ser pecado, siempre va a ser una ofensa delante de Dios, siempre va a ser una transgresión de su palabra, una transgresión a la orden que Dios ha establecido, ¿sí? Entonces, en resumidas cuentas, somos, no se sientan, pero es una realidad. Espero que nadie se vaya a ir de la iglesia por decirles pecadores, ¿sí? Pero, gracias a Dios que siempre vamos a encontrar gracia y perdón si nos arrepentimos y vamos humillados delante de Dios. Dios se pasa de paciente, se pasa de buena onda, se pasa de chido, exactamente. Dios siempre va a perdonarnos. Ahora, el objetivo no es que estés pecando a cada rato, pero ahorita es lo que vamos a ver, ¿sí? Dios siempre vamos a encontrar. Ahora, el pecado es pecado, ¿sí? Y el pecado puede traer consecuencias. Ahora vamos a ver, el objetivo de todo esto es ver dos cosas. Una, seleccionar al pecado en dos casillas. La primera casilla y la segunda casilla. ¿Qué casilla quieren que abramos primero? La peor. A lo mejor la más leve, ¿sí? Porque la peor es la que es la chida, ¿sí? El pecado esporádico. ¿Alguien sabe qué significa la palabra esporádico? De repente, no es continuo, momentáneo, sinónimo más, para irnos tranquilos, de vez en cuando. Esporádico, que sucede o se hace con poca frecuencia, con intervalos de tiempo irregulares, ¿sí? Y de forma aislada, sin relación con otros casos anteriores, ¿sí? El rey David, ¿hizo algún pecado esporádico? Díganme alguno, por favor. Casilla número 1. Betsabé, ¿sí? Solamente se ve en algún momento de la historia de David en el cual se resbaló, se echó una canita al aire, ¿sí? Betsabé, ¿sí? Eso es un pecado esporádico. Solo se menciona una vez que sucedió eso en la vida de David. ¿Alguien más me puede decir otro de algún otro personaje? El buen Moy. Cuando se enojó, vio que le estaban pegando a Yahana, su mamá agarra y me echó a la mamá de Yahana. ¿Por qué? Porque le estaba pegado a Yahana, ¿sí? Bueno, no era así la historia, pero vio que le estaban tratando mal a un siervo judío, el capataz egipcio, y llega y se lo echa y después lo entierra. Se vuelve a leer en la historia de Moisés que se echó a alguien más. No que nosotros sepamos, o al menos no estaba escrito en la palabra de Dios. Eso es un pecado esporádico. Pedro solo se menciona una vez que negó a Cristo. Una sola vez se echó para atrás. Una sola vez se escondió. Una sola vez no vino a la iglesia. Una sola vez, por ahí, dijo, negó a Cristo. Tal vez por la presión, yo no sé, pero solamente se escucha una vez y después de eso estamos estudiando Hechos, el cual llega con poder arrasando con todo mundo, ¿sí? Pero ese es un pecado esporádico, de vez en cuando, ¿sí? Aarón, una vez se dio a la presión de este mundo como vimos la vez pasada y pecó. No se vuelve a relatar otra vez que haga eso Aarón. Ahora, si hizo otro pecado, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ese es uno. ¿Y el otro? Era otra cosa de desconfiar, ¿cuál sería la palabra? Con su murmurar, exactamente. Murmurar contra Moisés. Pero aunque son pecados, pero son pecados diferentes, ¿sí? Una vez hizo el becerro y por allá, no sé si años o meses después, murmuró. Pero exactamente esos son pecados esporádicos. Una característica de un pecado esporádico es que lo cometes de vez en cuando. ¿Sí? Por alguna razón inimaginable tropiezas. Te sale lo carnal, te sale lo Beltrán, te sale lo Bojalil, te sale lo Contreras, te sale lo Jaras, te sale lo Gómez, lo Pacheco, lo
Ramos, Arturo, Muñoz, Sebastián, ¿qué? ¿Jiménez? Ah, que ese es el jugador, ese ¿eh? González. De vez en cuando te sale lo carnal. Dices, oye, amanecí carnal. Me echo uno de vez en cuando, ¿sí? Solamente de vez en cuando te equivocas, la riegas, de vez en cuando te enojas, de vez en cuando te sale una mala palabra, de vez una al año, una, dos, de vez en cuando te agarras a golpes en el box, no sé, pero de vez en cuando te enciendes a ira. Eso es un pecado esporádico, que vas caminando en tu vida cristiana, vas echándole ganas, vas tratando de hacer las cosas bien delante de Dios, pero de repente, triste Benji, le dices algo y no lo hace y te sale lo carnal, ¿sí? Eso es un pecado, ahí hasta lo perdí aquí, esporádico, ¿sí? Es algo que de vez en cuando sucede, ¿sí? ¿Alguien así le ha pasado alguna vez en su vida? O como que no. A ver, vamos a confesar nuestros pecados mutuamente, ¿sí? ¿Algo así que uno haya hecho? ¿Eh? ¿What? Desobedecer. Tu papá te dice, no vayas al antro. Y dices, me lo he hecho, ¿sí? Ya he vivido 18 años bien, una vez no pasa nada, ¿sí? Sí, ahora, hay consecuencias, eso sí que cabe entre paréntesis que hay consecuencias, pero un pecado esporádico es aquel que el cristiano comete ya porque de plano ya alguna razón era muy... Ahora, no hay justificación, eso sí, no quiero decir que pues está bien echarse de vez en cuando una canita al aire, ¿verdad, joven? Una chica por ahí, no, o sea, no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que de vez en cuando el cristiano peca. Ahora, el pecado sigue siendo pecado, pero si vas a Cristo, es lo bueno de todo esto, como acabamos de ver, si vas a Cristo, confiesas tu pecado, lo expones, no lo escondes, te humillas delante de Él, te arrepientes, te quebrantas, estás de acuerdo con la ofensa que has cometido a Dios, que corrompiste su palabra, Dios te va a perdonar. Vas a encontrar socorro en Dios, va a perdonar y borrar tus pecados, tus rebeliones, para que puedas continuar con tu vida cristiana. Si el cristiano peca, si el cristiano cae, ok, ofendió a Dios, es pecado y nadie eso lo puede evitar, pero confiesas tu pecado y te levantas y sigues adelante. Un cristiano que se queda ahí es un cristiano mediocre. Es un cristiano que no ha entendido el corazón y el amor de Dios. Cuando tú pecas, cuando tú caes, bíblicamente vas a Dios, confiesas tu pecado y siempre vas a encontrar la mano perdonadora de Dios, ¿sí? Siempre Dios te va a agarrar y te va a levantar de nuevo para seguir adelante en la vida cristiana, para conocer más de Cristo, para servir, para ser como Cristo. Ese es el objetivo. Nunca te quedes aquí tirado, jamás. Si llegas a pecar por alguna razón, jamás te quedes acá. Siempre vas a encontrar perdón delante de Dios si te humillas y te arrepientes como debe de ser, ¿sí? Ahora, ese es el pecado esporádico, light, leve, tranquilo. No pequen, pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, ¿sí? No pequen, por favor. Ahora, ahí viene lo bueno, ahí viene lo chido, y el objetivo de todo esto es lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? El pecado, a ver, díganme. Constante, o el pecado, ahorita vamos a ver, practicado. Es aquel pecado del cual Dios ya te habló que lo dejes. Dios ya te mostró a través de su palabra, a través de la predicación, que eso no es conveniente para tu vida. Es aquel pecado que a través de la predicación te dice una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, deja ese pecado. A través de un consejo, a través de unas palabras, a través de un canto, Dios te dijo, deja el pecado, ese pecado en específico, que tienes que retirarte, que tienes que desistir de ese pecado. Es aquel pecado que Dios ya trató contigo una y otra vez y aún así lo sigues practicando, practicando, practicando y practicando, ¿sí? Ya sabes que está mal, ya sabes que trae consecuencias y aún así le sigues dando. Dios ya te habló, Dios ya te dijo y sigues en las mismas. Ya Dios ya se cansó de hablarte
Y a pesar de eso, persistes en hacer ese pecado y ese pecado. El pecado constante y deliberado, escúchame bien esto, atrae la ira de Dios a tu vida. No es bíblico para una persona cristiana pecar habitualmente, pecar constantemente como un estilo de vida. Y vamos a 1 de Juan capítulo 3, versículo, ¿cómo se dice 8 en italiano? Gracias, David. Cabe, versículo 8. ¿Sí? 1 de Juan capítulo 3, versículo 1 de Juan capítulo 3, 8 y 9. ¿Ya lo tienen? Eso ya, porque lo tengan todos, porque dice, el que practique el pecado, ¿qué? Ay, me dolió aquí el hígado. Bueno, ven, el que practica el pecado, uy. ¿Cuántos diablos habrá aquí? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso vino Cristo, para decir, ok, estás en un pecado constante. Cristo vino a aparecer a nuestra vida para librarnos de ese pecado y no estar practicando el mismo pecado. Y ve el 9 lo que dice, todo aquel que es nacido de Dios, ¿no qué? ¿Alguien aquí es nacido de Dios? Como cuando está hablando Jesús en Juan capítulo 3, que le dice que hay que nacer de nuevo, y el otro se queda, ¿qué significa eso? ¿Alguien de aquí ya ha nacido de nuevo espiritualmente? Y dice el versículo, todo aquel que es nacido de Dios, y si a cada uno de los que estamos aquí ya hemos nacido de Dios, dice, ¿qué dice? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es muy importante, jóvenes, y ahorita lo vamos a ver, que no practiquemos el pecado. Una cosa es de vez en cuando me echo un round con el Charlie porque ya me estaba calentando y lo empujo y ya jamás se vuelve a ver en mi historia que me agarro del chongo con Charlie. Y otra vez es que a cada rato ande checando al Charlie para darle en la torre. Le pongo el pie, le golpeo, lo hago. Practicar el pecado es muy serio delante de Dios. Y ahorita vamos a ver una historia. Practicar, realizar de forma habitual o continuada determinada acción o actividad. Eso es practicar. Es realizar una forma habitual, que ya es algo continuo en tu vida, una acción o una actividad. Si para ti es una práctica andar en chisme, ten cuidado. Si para ti es una práctica decir groserías, aquí hablas, Dios le bendiga hermano, el Salmo 51, pero allá afuera, puro delfín como de Bob Esponja, ¿sí? Exacto, gracias, ¿cómo? Ese es un delfín, pero bueno, ok. Si para ti es una práctica decir groserías y hablar con malas palabras, deja ese pecado. Si para ti es una práctica ver pornografía, hay que arrepentirse de esas cosas. Si para ti es una práctica andar bebiendo, andar en el Barclays, andar en el John Barrigón, andar en el McCarthy's, andar en... renuncia a ese pecado. Un cristiano no debe de practicar, porque 1 de Juan dice, no practica el pecado. Si es una práctica para ti juntarte con gente escarnecedora, que blasfeme el nombre de Dios, que se burle, señala la palabra de Dios, si para ti es una práctica levantar falsos a los hermanos, ¿ya viste a Julieta? La otra vez lo vi en el carro y no estaban chiflando ni aplaudiendo con el Saúl Pacheco. Ahí te la dejo, ¿sí? Porque hay cristianos así. ¿Ya viste al Axel? No, al Axel ya le dijo mucho. ¿Ya viste a...? Llegaron dos juntos, ¿eh? Y se van a vivir en el mismo departamento. Ya nada más te la dejo ahí, Ericu, ¿eh? Saca tus propias conclusiones, ¿sí? Y se sientan juntos a partir de todo.
Pero, si para ti es una práctica andar levantando falsos entre los hermanos, andar dividiendo a los hermanos, andar levantando falsos y hablando a las espaldas para que Melissa se pelee con ya ves, ya se me olvidó el nombre. Alexia, ten cuidado, porque eso, ahorita vamos a ver practicar. Si para ti es una práctica hacer que los hermanos se peleen, ten cuidado, desiste. Si para ti es una práctica andar escuchando música que no te edifica, retrocede. Si para ti es una práctica andar viviendo de una manera que no conviene, y tú sabes, no puedo nombrar todos los pecados que podemos llegar a cometer, pero sabes que si tú tienes alguna situación, analiza, es más, cierra tus ojos, saca el espíritu, es cierto, pero analiza tu vida y tú sabes que hay algo por ahí tal vez, no estoy diciendo que todos, esperemos que no, pero si tú sabes que hay un pecado en el cual estás duro y dale, duro y dale, duro y dale, y que Dios ya te ha hablado, que Dios ya te ha dicho a través de años de predicación, a través de leer en su palabra, a través de un consejo, a través de un canto, un himno, a través de lo que sea, Dios ya te ha dicho, desiste de ese pecado, ten cuidado, porque el que practica el pecado acarrea la ira de Dios. Todos nosotros tenemos debilidades y podemos caer en pecado, aun cuando no lo queremos hacer. Eso es diferente. Incluso el apóstol Pablo hizo lo que no quería hacer por el pecado que moraba en su cuerpo. Pero él, comentando eso, diciendo eso, declarando eso, nos manda a odiar el pecado y arrepentirnos cuando lleguemos a caer en eso. Pero hay un gran problema con un pecado continuo, un pecado practicado. Me temo que hay muchos de nosotros que tenemos un pecado el cual practicamos y practicamos y practicamos. Hay algunos de nosotros que tenemos algo por ahí de algo que Dios ha tratado con nosotros y estamos duro y dale y duro y dale con eso. Y cuando nosotros practicamos, escúchame bien, cuando nosotros practicamos el pecado, estamos en un serio problema delante de Dios. Vamos a Jeremías capítulo 25. El buen Jeremías. ¿Cómo se dice en italiano Jeremías a David? Gracias. Jeremías capítulo 25 y vamos a leer 14 versículos. Yo sé que es pesado para ustedes, yo sé que no es TikTok, yo sé que no, pero tengan paciencia, ¿sí? Yo sé que no están en el celular 2 horas a las 2 de la mañana. Por cierto, ¿dónde está Cristian hablando de celular a las 2 de la mañana? No se perdón. No tapes el pecado de tu hermano triste, Curicu, ¿ok? Ok. Jeremías capítulo 25, ¿ya lo tienen? Vamos a leerlo todo y, por favor, analicen este versículo bien y pónganse en los zapatos del pueblo de Israel, ¿sí? Pónganse. Qué buen ejemplo de alguien que practica el pecado. Ahorita vamos a ver. ¿Ya lo tienen? Jeremías capítulo 25. Dice, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló al profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, y ahí empieza lo bueno, pongan atención. Eso nomás fue la introducción, pero lo bueno. Versículo 3. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son... Interesante que la palabra de Dios nos marca el tiempo en el cual Dios estuvo hablando con el pueblo. Desiste de tu pecado, arrepiente de tu pecado, deja tu pecado. ¿Cuántos años? 23 años. Tú no has llegado ni a esa edad. Algunos de ustedes ya tienen más edad. Pero a lo que voy con esto es que ahorita estás practicando el pecado. Ahorita estás duro y dale con eso. No pasa nada, ves que volteas izquierda, derecha, nadie me cachó, no vengo consecuencias a mi vida, y al día siguiente va de nuez, y al día siguiente va de nuez, y pueden pasar años y tú estás viendo que no está pasando absolutamente nada. Pero va a llegar un día, si tú sigues practicando el pecado, va a llegar un día la ira de Dios a nuestra vida. Y vamos a seguir leyendo. 23 años Dios estuvo tratando con una situación al pueblo de Israel.
Dice, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, ¿pero qué? Pero no oíste. ¿Te suena familiar esto? ¿Te suena familiar esto? ¿Te suena familiar que Dios ha tratado contigo? Te ha hablado a ciertas cosas, te ha dicho que no. ¿Y qué dice la palabra de Dios? No oíste. No oíste. Y eso es muy peligroso para un cristiano. Y no estoy diciendo solamente de practicar pecado, pero también puede ser algo que Dios te ha dicho que hagas. Ya ponte las pilas, ya sirve más en la iglesia, ya sé más constante en la iglesia. Ya trata bien a tus hermanos, saluda a cada uno de ellos, sé indiferente, ve y habla con Eugenia para pedir perdón, ve y habla con Ashley porque una vez la cacheteaste no, algo así. Pero no oíste, dice la palabra de Dios, no oíste. Y Dios te habló una y otra vez durante 23 años y dice, no oíste, no oíste. Y muchos de nosotros así estamos. No oíste, no oíste. Dios hablando contigo a través... ¿Qué más quiere? Que baje el ángel de Jehová ahorita y te diga, ya, Beltrán, deja eso. Ya. Es que siempre, no sé por qué Lupita y Beltrán. Ya, Lupita. Ríete más, Lupita. ¿Sí? Pero no oíste, dice la palabra de Dios. Versículo 4. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas. Híjole, es que en serio, me suena a mí tan familiar que... ¿Sí? ¿Lo están agarrando o yo soy el único que...? ¿Sí? Envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas. Envió conferencias de jóvenes. Tanto que vas a la conferencia de jóvenes de Monte Sión. Tanto que vas a campamentos en Huauchinango. Tanto que vas al Instituto Bautista San Luis Potosí de exteriores, de superiores, de quién sabe qué, de quién sabe dónde. Tanto que vas, tanto que se te habla, tanto que se predica, todos los domingos escuchas palabra de Dios, todavía pones en tu celular a Kevin Wynn, al pastor Rigo, ¿cómo se llama? Ringo Ayala, predicación para jóvenes. Pero ya que lo pones, lo escuchas, termina la predicación y el resumen es que no oíste. Dios te habló a través de esas buenas predicaciones, porque predicación jamás, jamás, jamás te ha faltado. Palabra de Dios nunca te ha faltado a ti. Y aún así persistes y persistes y persistes en el pecado, en no dejar ese pecado que tú sabes y solamente tú y Dios conocen. El cual Dios dice, deja ese pecado y tú persistes y persistes. Y como dice acá, mandó a sus siervos los profetas. Mandó a través de una vez, a través de conferencias de mayo, a través de misiones, a través de para la familia, a través de para liderazgo, a través de campamentos, a través de conferencias, a través de escuela dominical, a través de servicio en la mañana, servicio en la tarde, jueves en la tarde. No manches, ¿qué más quieres? Predicación tras predicación para que dejes ese pecado, seas mejor cristiano, crezcas para Cristo. Pero la palabra de Dios dice, no oíste. Enviándoles desde temprano y sin cesar, pero otra vez, ¿qué dice? No oíste, ni inclinaste vuestro oído para escuchar. ¿Te suena familiar eso en tu vida? Versículo 5. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado con eso? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, deja eso, vuélvete de tu maldad, vuélvete de tus malas obras, haz lo correcto, haz lo justo delante de Dios? Y moraréis en la tierra de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Y versículo 7, pero no, ¿qué? Me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Versículo 8, por tanto, y empieza a exponer todas las consecuencias
que van a venir. Empieza a decir lo mal que le va a ir, empieza a decirles quién va a llegar a conquistarlos, empieza a decir que la ira de Dios va a empezar en sus vidas. Pero 23 años hablándoles sobre el mismo pecado. Les habló sin cesar, les había dicho que desistieran, envió profetas, le marcaba el pecado directo de lo que hacían, trataba con ellos específicamente, les declaraba el pecado sin pelos en la lengua, le decían lo que estaba haciendo mal, andaban mal caminando lo del pueblo de Israel, les habló de las consecuencias que iban a llegar, pero llegó un momento en el que Dios dijo, se acabó. Llegó un momento en el que Dios dijo, ya no hay marcha atrás. Y eso, jóvenes, es lo que queremos evitar en tu vida. Para eso es la predicación, para que Dios te hable y te diga, desiste de eso, y llegue ese momento y tú rompas con eso, y ese es otro tema en el cual podemos hablar, pero llega un momento en el cual digas, ok, ya entendí, Dios me habló muchas veces, y pum, se acabó. Pero si tú cruzas la línea en el cual dice, ya llegaste a este punto límite, Dios va a decir, hasta acá, se acabó. Y no vamos a ver el del 8 al 14, pero habla acerca de la ira de Dios que va a llegar sobre el pueblo de Israel por no desistir de sus pecados. En otros versículos dice, mi ira va a caer sobre ustedes y no tendré misericordia. La pregunta es, ¿eso quieres para tu vida? ¿Eso quieres para tu vida? ¿Quieres ver el poder de Dios? Pero no estoy hablando de un poder de bendición, de prosperidad, de bendecido y para bendecir. ¿Quieres ver el poder de Dios refiriéndome a la ira de Dios? ¿Quieres aprender a la mala? ¿Quieres ver la ira de Dios en tu vida? ¿Quieres que te caiga la voladora? Dios es amor, pero Dios es justo también. Llega un momento en el que Dios dice, ¿sabe qué? Hasta acá, se acabó. Ya te hablé 23 años y no entendiste. Va a llegar un momento en el que tengo que ajustar cuentas contigo y mostrar mi poder en tu vida para ver si así entiendes que debes de dejar ese pecado. Al pueblo de Israel se confió durante 23 años que Dios le estuvo hablando y hablando y hablando y hablando, diciendo, deja ese triste y cochino pecado, como diría el pastor Arturo Muñoz. Pero no entendimos, no entendimos, y durante 23 años el pueblo de Israel dijo, no pasa nada, hago mis altares, no me pasa nada, no hay ningún pueblo que venga en mi contra, levanto a uno por acá, uno en un lugar alto, le pongo incienso a este rey, a esta reina, a este Dios, hago alianza con otros, doy mis esposas y que me den esposos, hago un relajo con mi vida, cosas que Dios me ha hablado, pero yo no entiendo durante 23 años, y hasta que llega un punto en el cual Dios dice, ¿sabes qué? Game over, Shanghai. ¿No la conocen? Bueno, game over. Se acabó. Y eso, jóvenes, es lo que queremos evitar que pase en tu vida. Porque caer en las manos de Dios, aguas. Va a llegar un momento en el que ese es lo que no... Cruzar esa línea que Dios dice hasta acá. Cruzaste la línea, ahora sí vas a ver mi poder. Y no mi poder para bendición, sino mi poder para que veas lo que sucede cuando se desobedece la palabra de Dios. Porque Dios tiene que tratar al cristiano, tiene que tratar con sus hijos. Es la voluntad de Dios que no pequemos. Como dice, no acabamos de leer primera de Juan, dice no practica el pecado. Y si Dios ve que su hijo practica el pecado, va a tener que hablar con él por las buenas o por las malas. Y yo lo que quiero evitar es un dolor y un sufrimiento en sus vidas, para que vean el poder y la ira de Dios. Yo he tratado con eso y por eso tuve yo que aprender a la mala ciertas cosas. Y créanme, es doloroso, es triste. Quieres tirar la toalla por no aprender a las buenas. Por no hacer las cosas correctas, yo vi la ira de Dios y créanme que no es nada bonito. Pero si no hubiera pasado en mi vida, no hubiera yo aprendido la lección. Pero Dios me estuvo habla, y no entendí, hasta que Dios dijo, ¿sabes qué? Hasta acá. La ira de Dios. El pueblo de Israel durante 23 años hablando con él, tratando con ellos, y llegó un momento en el que Dios dijo, ¿sabes qué? Hasta acá, se acabó. Y joven, si tú no pones atención a que Dios te ha hablado, y te ha hablado, y te ha hablado,
Va a llegar un momento en el que Dios va a decir, hasta acá, se acabó. Y ahí vas a conocer la ira de Dios. Y desgraciadamente ahí muchos cristianos se quedan tirados y se alejan de las cosas de Dios en vez de levantarse. Porque Dios dice que Dios corrige a sus hijos. Si no los corrigiera, entonces ustedes y yo soy bastardo. Pero como somos hijos, Dios quiere tratar con nosotros. Cuidado con la ira de Dios. El pecado trae el juicio de Dios a nuestras vidas. El pecado constante trae la ira de Dios sobre nuestras vidas. Si Dios ya habló contigo, ya te trató durante varios años, hablándote a través de muchas maneras, que dejes cierto pecado, que cambies una forma de ser, que hagas otra cosa, pon atención a eso. Pon atención, arrepiéntete, desiste, haz a un lado y cambia eso. Porque va a llegar un momento en el que vas caminando en tu vida cristiana, vas caminando, no pasa nada, sigo en el pecado, sigo practicándolo, hasta que vas a pasar este límite y Dios va a decir, ok, cruzaste el límite, ahora sí vas a ver la ira de Dios. Y cuando estés acá conociendo la ira de Dios, vas a tener que aprender a la mala lo que es guardar la palabra de Dios. Yo no quiero eso para tu vida y por eso es la predicación, para advertirnos muchas veces de lo que puede llegar a suceder a nuestra vida. No practiques el pecado. El cristiano no practica el pecado. El Hijo de Dios no practica el pecado. De vez en cuando te puedes echar una, no es cierto. De vez en cuando puedes tropezar. Por alguna razón. Vas, te arrepientes con Dios, pides perdón, Dios te restaura, te levanta, te perdona y sigues adelante en el camino de Dios. Pero si sigues persistiendo en el pecado, si sigues dándole a ese pecado que sabes que está mal, que ya sabes que está mal, un día vas a cruzar el límite y Dios va a decir, ahora sí vas a ver la ira de Dios. ¿Sí? Ten cuidado, el pueblo de Israel la vivió y si quieres seguir leyendo, se pone buena e interesante la cosa. Y ya lo conocemos, qué magnífico ejemplo que el pueblo de Dios, que Dios le habló una y otra vez y el pueblo de Dios duro y dale con lo mismo. Y muchos de nosotros a veces estamos así. Tengamos cuidado con ese pecado. El objetivo es mejorar como cristianos, ser más como Cristo y no ver la ira de Dios en nuestras vidas. Sí, joven, ten cuidado y no practiques el pecado, porque los hijos de Dios no practican el pecado. ¿Sí? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.